Vamos a hablar eh, sobre este, la parte práctica de cómo indicar los distintos estudios radio. Porque aunque ustedes no lo crean, el médico lo tiene que saber, o sea, ¿qué escribo en la orden? O sea, me siente que le duele la mano porque se cayó y la tiene hinchada. Me llega un paciente que le duele el hombro porque estaba jugando fútbol, se cayó y lo tiene deformado, hay deformidad en el hombro. O me llega un paciente producto de un accidente de tránsito y pues tienes dolores en el tórax. Entonces, por la clínica yo sospecho la fractura. Y entonces, en base a esa clínica, yo voy a dirigir mi estudio radiológico. Bien, o sea, no es que el paciente va a llegar y yo le voy a pedir radiografía de todo. En primera, no es científico, no estoy haciendo un uso clínico. Existe lo que se llama survey óseo, que es un estudio óseo completo de nuestro cuerpo, pero que indudablemente si el paciente, el trauma fue en la mano derecha, yo no, y no tiene trauma, el examen físico es negativo en el pie izquierdo, yo no tengo por qué mandarle un survey óseo. O sea, tengo que también ser racional. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver cómo estos estudios yo los indico, ¿sí? Cómo indicar estos estudios, ¿bien? Bien, entonces vamos a empezar, ¿entiende? Y esto es lo que les estoy diciendo. Debe ser, la indicación de una radiografía debe ser basado en un adecuado interrogatorio y examen físico, ¿bien? Debe tener un sentido racional y científico. No indicar lo que yo luego no sabré interpretar, ¿entiendes? O por supuesto tampoco indicar lo que no existe, ¿entiendes? Entonces puede ser que yo sepa que lo que necesita el paciente es una resonancia, pero si desde el punto de vista práctico yo no la tengo, yo tengo que buscar otras opciones, otras variantes, porque entonces puedo que esté yo llevando al paciente a un callejón sin salida. ¿Eh? Digamos que el médico tiene que ser siempre resolutivo. O sea, ya existe un problema. El médico no puede crear otro problema. Tiene que ser siempre resolutivo. Y tener siempre en cuenta la urgencia o no del caso. Hay estudios que se tienen que hacer al momento. Y hay estudios que pueden esperar. El paciente puede ir en horario electivo. Entonces, esa parte, la parte traumatológica tiene que ser al momento. Entonces, esto es importante siempre tener en cuenta. Son algunos consejos. Por ejemplo, cuando se va a estudiar la articulación de la cadera, o sea, la articulación coxofemoral, ¿sí? La articulación coxofemoral, generalmente se manda una articulación eh, eh, derecha o izquierda. O sea, yo mando el estudio según el trauma. A veces necesito comparar, entonces puedo mandar bilateral. Y esa es la vista anteroposterior. Radiografía de cadera derecha, AP. Radiografía de cadera izquierda, AP. AP significa anteroposterior. Bien. La vista panorámica, en cierta manera, abarca las dos. La radiografía de atrás
es cuando al paciente se le colocan las piernas como si fuese una ranita. Batracio es la rana. Y las radiografías de perfil. Ya estos son estudios específicos. Bien, sobre todo muchas veces estos estudios son usados por traumatología para aspectos específicos que el médico está buscando. Pero la indicación estándar generalmente es una radiografía anteroposterior. Bien, aquí tienen un ejemplo de una radiografía panorámica de cadera. Este es un paciente que tiene en la cadera izquierda colocada una prótesis de cadera. Por eso ven que tiene una radiopacidad distinta. Tiene una prótesis y este es su fémur derecho. Miren, la D lo marca natural. Entonces vamos a ir viendo un detallito. Este es el acetábulo. Esta es la cabeza del fémur y ahí vemos entre ambas una línea más clara. Ese detalle anatómico de anatomía radiológica es lo que se conoce como interlínea articular. Bien, que lo vamos a ver cuando veamos radiología de articulación. Bien. Esta es una vista de cadera izquierda. Bien, aquí vemos la cabeza del fémur, el cuello, trocánter mayor, trocánter menor, el acetábulo, y este es el pubis, las ramas del pubis, y este es el agujero obturador. Bien. El antebrazo. Son frecuentes las fracturas de antebrazo en los accidentes de moto. Se puede indicar una radiografía anteroposterior o de perfil. Y siempre tengo que especificar si es del antebrazo derecho o del antebrazo izquierdo. Bien, no es que le hagamos radiografía al lado sano y al lado enfermo no le hagamos, ¿entiendes? Siempre es importante. Bien. Aquí tienen la vista posterior y aquí tienen la vista de perfil. Bien. Y podemos ver pues algunos detalles anatómicos. Ahora, cuando se sospecha que hay fractura de costilla, se puede mandar una radiografía anteroposterior de tórax. Pero existe una vista específica que es una radiografía oblicua posterior de tórax, que es lo que se llama parrilla costal. Y la parrilla costal es una vista que permite ver mayor número de arcos costales. Entonces, cuando se hace una parrilla costal, la vista oblicua posterior, yo puedo ver mayor cantidad en su mayor cantidad, yo puedo ver el contorno de la cortical. El contorno de la cortical de la costilla y buscando la fractura. Primero de los arcos posteriores y después los arcos anteriores. Entonces, ustedes ven que aquí está con líneas amarillas y señalado el orden. Esos son los arcos posteriores. Los arcos anteriores son los que están
se ven casi en sentido perpendicular. Bien, eso es importante, ver costilla por costilla, arco costal por arco costal, del lado derecho y del lado izquierdo, para que no se quede sin diagnosticar una fractura costal. Bien, la articulación del codo. Muchas veces hay traumas, caídas, donde la persona se golpea con el codo, o hay traumas de auto donde la persona lleva la mano sobre la ventana y cuando hay el impacto, pues el codo es una articulación este, eh, que sufre. Entonces se puede indicar una vista anteroposterior y se puede indicar una vista de perfil y existe una vista lateral axial específica. Pero bueno, la anteroposterior y la de perfil son suficientes. Aquí tienen una vista en flexión del codo, donde evidentemente se ve que hay una sustación de la articulación del codo, la articulación húmero-cubital. Bien, porque se ha perdido la interlínea. Las luxaciones del codo son muy dolorosas. Y existe cuando roten por traumatología, existe van a hablar que existe el codo de niñera. ¿Eh? Pero bueno, eso ya es con traumatología. Esta es una vista de la articulación del codo anteroposterior. ¿Bien? Este es el codo derecho o izquierdo. Este es el derecho, ¿ya? Bien. Y esta es la vista en flexión del codo. Una vista lateral en flexión. Aquí tienen una vista. Bueno, adelante. Aquí tienen una vista anteroposterior y lateral en flexión del codo. Bien. Ahora, la articulación de la rodilla es también una articulación que muchas veces se necesita estudiar, y porque es asiento de dolores, molestias, y bueno, muchas veces una radiografía es el primer estudio que se hace. Y se puede hacer una vista antero-posterior, pero se puede hacer una modalidad del antero-posterior que se llama monopodálico, AP con apoyo. O sea, que significa el paciente apoyado solamente en el pie que está haciéndose la radiografía. Por eso se llama con apoyo. Se puede hacer una vista de perfil o lateral, o se pueden hacer las radiografías con estrés baro o estrés valgo. ¿Qué significa eso? Es que se coloca se coloca el paciente en decúbito y se induce el genus varum mediante la colocación de cojines y tracción o el genus varum. O sea, esto es, no sé cómo le llaman ustedes en portugués, o sea, el genus varum es todos los futbolistas tienen genus varum, gambao. O sea, las piernas hacen un arco hacia afuera, con la convexidad hacia afuera. Y el genus valgo se ve más bien en mujeres que hacen poca actividad física. Los pies parece que hacen una X. Bien, entonces, y la radiografía intercondyle, bien, la vista. Aquí tienen una vista de la rodilla anteroposterior, en este caso es de la rodilla derecha. Bien, miren cómo la rótula se ve superpuesta
como una radiopacidad superpuesta encima del fémur. La rótula, para ser vista, tiene que ser vista en las imágenes laterales, porque en las imágenes anteroposteriores se ve superpuesta. Bien. La radiografía de hombro, pues yo puedo indicar, en el caso, son frecuentes las fracturas de cuello de húmero, son frecuentes las luxaciones. Entonces puedo mandar una radiografía anteroposterior de hombro izquierdo, radiografía anteroposterior de hombro derecho. Bien, las vistas oblicuas y las vistas con aducción, ya aducción, o sea, abducción y aducción. Entonces, eso es importante que sepamos la diferencia de... Bien, entonces aquí tienen una imagen, un aspecto anatómico de la anatomía normal de la articulación del hombro. Vemos la cabeza del húmero, la cavidad glenoidea, la porción proximal del húmero, la escápula, vemos la clavícula y aquí vemos el acromion de la escápula. Bien, eso es importante, porque a la hora de hacer la descripción yo puedo ver la fractura, pero a lo mejor no sé describir en qué parte está anatómicamente. O sea, porque, ¿qué les quiero decir? Escúchenme, la fractura, ver un hueso roto, no es difícil. A veces hasta el familiar se da cuenta de que hay un hueso quebrado, pero hay que saber hacer una adecuada descripción, una adecuada descripción de la semiología radiológica. ¿Bien? Y eso, pues, se aprende leyendo el atlas de anatomía radiológica que todos ustedes tienen. Aquí tienen más detalles de la articulación escápulo-humeral. Bien. La articulación de la muñeca. Se puede ver la vista anteroposterior o la anteroposterior con garra. Se las voy a enseñar. O con flexión de perfil. Por ejemplo, la anteroposterior es cuando se presenta así la mano. Se presenta así, anteroposterior. Y con garra, es esta. Porque él se pone la mano sobre el, haciendo este tipo de movimiento. Entonces queda así. O sea, esa vista se colocó la mano así. ¿Entiendes? Sobre el chasis. Ahora, otra radiografía que frecuentemente se indica son los estudios de columna cervical. Sobre todo buscando los signos de espondiloartropatía cervical, muy frecuente en la tercera edad, de origen degenerativo, por mala posición. Se indica la vista anteroposterior, se indican las vistas de perfil, pero también se pueden indicar las vistas oblicuas, la oblicua anterior y la oblicua posterior. Principalmente en la actualidad, AP y de perfil son suficientes. Otra radiografía que se indica con frecuencia es la radiografía de columna lumbar. Bien, las radiografías de columna lumbar o de columna lumbosacra es un estudio que lleva preparación. O sea, porque cuando se hace una radiografía de vista anteroposterior, se interpone el contenido intestinal de la cavidad abdominal. Entonces, puede ser que esa interposición de la materia fecal contenida en los intestinos interfiera en la visibilidad de los detalles anatómicos de la columna lumbar. Y por eso, para hacer este estudio de la columna lumbar y de columna lumbosacra, generalmente se mandan juntos. Al paciente se le manda a tener una dieta líquida el día antes y a realizar enemas evacuantes por la noche y por la mañana. Cuestión de que él vaya
con la menor cantidad de materia fecal en sus intestinos y no interfieran y puede haber una mayor visibilidad de los detalles anatómicos en la vista antero-posterior. Bien, siempre que se pueda hacer el estudio, pues se debe hacerse con la debida preparación. Bien. Ah, si el paciente tuvo un trauma y no queda más remedio que hacerlo en emergencia, se indica. Bien, pero siempre y cuando, muchas veces cuando sean estudios electivos, pues se debe hacer con preparación para tener adecuada visibilidad. Bien. Bien, aquí tienen una vista de la columna lumbosacra. Miren el hueso sacro. Este es el promontorio, la unión de L5 y S1. Tenemos L5, L4, L3, L2, L1. Aquí están las 5 vértebras lumbares, los cuerpos vertebrales, y ven que forman un arco con una concavidad posterior. Y aquí están los procesos espinosos. Bien, ese arco es la lordosis lumbar, que es fisiológica, es una curvatura normal de la columna. Fíjense que entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral hay un espacio, y ese espacio es ocupado por el disco intervertebral, que tiene la característica de ser cartilaginoso, el cartílago intervertebral. Bien. Y, por supuesto, siempre que vemos una radiografía de la columna, tenemos que trazar una línea imaginaria por la cara anterior de los cuerpos intervertebrales y por la cara posterior, comprobando su alineamiento. Bien. El cráneo. Bien. El cráneo es un estudio que se realiza con mucha frecuencia. Se puede indicar la vista antero-posterior del cráneo. Se puede indicar la vista posterior frontonaso o las vistas de perfil o lateral. Generalmente se manda la vista P y la vista lateral. Cuando se quieren estudiar los senos perinasales es cuando se estudian un poquito más de vistas, cuando se sospechan la sinusitis. Pero, por ejemplo, en esta vista lateral, yo estoy viendo la bóveda craneal y estoy viendo el macizo facial. Y aquí yo puedo ver el seno frontal. Parcialmente puedo ver aquí los senos etmoidales. Este es el seno esfenoidal. Y aquí voy a ver superpuesto los senos maxilares. Esto es cavidad orbitaria. Miren aquí que bien se ve la silla turca. ¿Lo ven? La silla turca. Y esto que veo aquí forma parte de del proceso mastoideo del temporal. Miren que bien puedo ver la sutura parieto occipital, y aquí puedo ver la sutura coronal. Por aquí, miren ahí va. O frontoparietal. Bien, y las primeras vértebras cervicales. Bien, ahora, esta es una vista antero-posterior. Aquí se superponen muchas estructuras, pero miren que bien se ven los procesos mastoideos del temporal bien aireados. Miren que bien se ve el seno frontal y se ve, miren, incluso aquí se ven las sombras de los cornetes y veo bien los senos maxilares. Y por supuesto, miren que bien veo la sutura coronal. La radiografía de mano, propiamente, sobre todo se indica cuando hay sospecha de fractura de metatarsia, de metacarpiano. De metacarpiano, se puede indicar la vista posterior anterior, la vista de perfil y las vistas oblicuas.
Esta es la vista oblicua. Bien, es muy parecida a la de la muñeca, bien, con garra. Esta es la vista anteroposterior de la mano. Miren cómo puedo ver bien los huesos del carpo. Está presentando, Lucía, me dice que está presentando, me dice que está presentando, quizás sea tu conexión. O sea, aquí me está diciendo que está haciendo, que está compartiendo pantalla. Bien. Aquí está normal, doctor. Sí, a veces algunos se demora y es por la conexión. Bien, pero me está diciendo que está compartiendo la pantalla. Bien. No, no, no. Ajá. Bien. Entonces aquí vemos los metacarpianos, recordar que son huesos largos, y vemos la falange. Bien, acuérdense que el hueso pulgar tiene solamente dos falanges, la falange proximal y la distal, y que los restos, los restantes dedos tienen tres falanges, falange proximal, media y distal. ¿Bien? Ahora, el pie también es motivo de estudio. Bien, muchas veces nos lesionamos el pie jugando fútbol, ¿eh? Podemos tener un esguince, sobre todo lo más frecuente son los esguinces, pero puede haber fractura de metatarsiano. Bien, entonces existe la radiografía anteroposterior, la anteroposterior con carga, o sea que es cargando un peso, y las radiografías de perfil. Siempre especificar si es pie derecho o pie izquierdo. Bien, el radiólogo no es adivino. Bien, entonces aquí miren, pueden ver lo que se llama retropié y antepié. Miren que bien se ven los metatarsianos y las falanges. Y aquí para el final dejamos la radiografía de los senos perinasales. La vista de Water, la vista de Caldwell, la vista de perfil y la vista axial. Pueden, pero generalmente con una buena radiografía anteroposterior y una lateral y una de Caldwell es suficiente. Y es siempre, aquí está, pues, podemos ver los senos perinasales. Fíjense que en una vista anteroposterior se puede ver el seno frontal, los maxilares y parcialmente los senos etmoidales. Y en una vista lateral se ve el seno frontal, los etmoidales, el seno esfenoidal y el seno maxilar. Bien, esto sobre todo cuando hay sinusitis, bien, o sea, inflamación de la mucosa en el interior. Bien, esta es una vista de Calder, que es una modalidad anteroposterior oblicua, y puedo ver bien los senos maxilares. Les voy a buscar una vista aquí. Aquí hay una que es positiva. Miren, miren qué bien yo dibujo, miren qué bien se ve el seno maxilar aireado. Tiene que verse así. Claro, o sea, es casi radiotransparente porque tiene aire. Ajá, miren, fíjense, aquí este seno maxilar tiene en su interior una radioopacidad que dibuja un nivel hidroaéreo. Esto significa que aquí hay secreción acumulada. Hay secreción acumulada. Y eso es molesto, es doloroso y pues lleva su tratamiento. Bien, y muchas veces se ve como complicación de un cuadro respiratorio alto no tratado adecuadamente. Hay muchos estudios radiológicos que se indican en la práctica que no están aquí mencionados, porque principalmente me dirigí
a los estudios que se indican en el diagnóstico de las lesiones óseas. Y en la medida en que vayamos viendo los distintos sistemas, vamos a ir viendo la utilidad que tiene la radiología y vamos a ir viendo la utilidad que tienen diversos estudios radiológicos en los distintos sistemas. Bien, entonces, esta es la clase de hoy. ¿Alguna duda? Esta clase, la bibliografía, está muy bien en el libro. No sé si recuerdan a los estudiantes de la primera turma de la UAP, al que era técnico de rayos X, Chaga. Ellos son varios, primos, hermanos. Creo que Yelceo Chaga, él tiene un libro. Ahí viene técnicas radiológicas. Y entonces ahí él describe cada técnica radiológica, la distinta utilidad. El libro, evidentemente, es un libro escrito para técnicos, pero uno se da cuenta la gran cantidad de vistas y estudios radiológicos que muchos a veces no se usan en la práctica, no se usan porque sus indicaciones son bien específicas, ¿entiendes? Y no son necesarios usar en muchas circunstancias. Pero es bueno que lo sepan. Siempre es bueno, escúchenme, cuando un médico se sienta en un ambiente a trabajar, a dar consulta, siempre el médico tiene que informarse. Este, el médico tiene que informarse, digamos, los medicamentos que existen en ese lugar. Digamos que usted va a trabajar a Porvenir, entonces usted tiene que saber qué medicamentos tiene la farmacia Porvenir para usted indicar y el paciente acceder. No vaya a ser que usted vaya y se haga el extranjero y empiece a indicar medicamentos que no existen. Y claro, pues usted va a ser un problema, no va a estar resolviendo un problema, usted va a estar creando otro. Entonces, eso el médico tiene que tenerlo presente. El médico también, en el momento en que se empieza a consultar, tiene que tener presente los medios diagnósticos que dispone. Laboratorio, ¿qué prueba me hace? ¿Qué prueba no me hace? ¿Entiende? Quizás haya pruebas hasta un nivel, quizás haya otras pruebas que entonces el médico tiene que saber a dónde va a mandar al paciente. Y también el médico tiene que saber su laboratorio de rayos X, qué estudios hace y qué estudios no hace. Y muchas veces es bueno tener comunicación con el técnico de rayos X. Hay técnicos que tienen mucha experiencia, que llevan años haciendo radiografía y saben y conocen. Y a veces el médico pues es recién graduado, no conoce mucho. Entonces siempre es bueno apoyarse en el técnico de experiencia, ¿no? Porque conoce, tiene mañas, experiencia, y es bueno siempre aprender de las personas que tienen más experiencia. ¿Bien? Entonces alguien hace aquí una pregunta, ¿cómo sobre interpretar la radiografía? Hemos estado viendo, Jonathan, en distintas clases, estuvimos viendo lesiones óseas y vimos cómo se interpretaba, cómo se describían las fracturas, cómo se describían las luxaciones. Y eso en la medida en que vayamos avanzando, pues vamos a ir aprendiendo cómo se interpretan esas imágenes. En la medida en que vayamos viendo las lesiones, pues vamos a ir viendo cómo se interpretan. Bien, entonces, ¿alguna duda? Son 81 estudiantes. Bien. Doctor, buenas tardes. ¿Alguna duda? Doctor, buenas Sí, tardes. adelante. Una pregunta, ¿cuándo se pide una radiografía PA póstero anterior? Disculpe. Sí, buenas tardes. ¿De qué? ¿De qué?
No, yo pregunto, ¿PA doctor, de o sea, qué? De ¿en cabeza, qué? de tórax, de abdomen, de rodilla derecha, de Ya, rodilla izquierda. a eso me refiero, doctor. ¿Cuándo se puede pedir una Ujú. radiografía PA? O sea, ¿en qué situaciones se puede pedir? Mira, 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 escúchame. Todas las radiografías eh, son anteroposteriores. ¿Eh? Cuando tú mandas una radiografía anteroposterior, siempre, discúlpame, discúlpame, vamos a hacer una distinción en radiografía de tórax y en radiografía de eh, el resto de las vistas. ¿Bien? En radiografía de tórax, siempre y cuando el paciente pueda estar de pie, siempre y cuando el paciente coopere, la vista anteroposterior no es anteroposterior, es posteroanterior. Bien. ¿Por qué? Porque tiene mayor nitidez anatómica, tiene mayor información anatómica y debe ser de pie y debe ser a distancia a distancia de telecardiograma. Bien, el resto de las vistas, cuando yo las mando AP, son AP a distancia de 1 metro. Esa es la vista primaria inicial de todo estudio. Es la más elemental. O sea, prácticamente se indica siempre, o sea, siempre va una vista anteroposterior. ¿Queda claro? O sea, es contraproducente que tú mandes una radiografía oblicua de rodilla y no tengas la vista anteroposterior, porque es por donde se comienza a estudiar eh, determinada lesión, por las vistas anteroposterior. Que en el caso del tórax, siempre que se pueda, va a ser postero-anterior. Ya eso lo veremos cuando veamos radiografía de tórax. ¿Quedó clara tu duda? Sí, doctor, muchas gracias. Que tenga buenas tardes. Perfecto, perfecto. ¿Otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Un favor, ¿qué rayo X se hace para los niñitos para saber si van a seguir creciendo o no? O a qué tamaño, no sé cómo es. A ver, ¿cómo es? Cuando los niños, para saber si su estatura, ¿no ves? Si van a crecer, se hacen unos rayos X de la manito, ¿no? ¿Qué rayo X es? ¿Qué se llama? Existen técnicas para evaluar el crecimiento óseo, ¿m? Que se hacen mediciones, y usted puede determinar la edad ósea según la osificación de los huesos del carpo. ¿M? Y se indica una radiografía de mano anteroposterior. ¿Entiende? Es para determinar ósea. Bien. ¿Es eso lo que tú quieres preguntar? ¿Es eso? Sí, Según la doctor. osificación de los huesos del carpo, se puede determinar la edad ósea. Bien. Sí, doctor, es el estudio de la edad ósea. Ajá. Es eso, Eso es por lo los que le huesos estaba del carpo. preguntando. Sí, Exi- exactamente. Existen determinadas, según como esté la osificación de los huesos del carpo, se puede determinar la edad ósea. Bien, eso más bien es de medicina legal, de medicina forense, por ejemplo, cuando hay un niño, no se sabe la edad.
Digamos, un niño, no se sabe la edad, no se sabe, no tiene padre, no tiene madre, se lo encontraron, es un niño rescatado, y, o digamos, es un cadáver de un niño, y entonces hay muchos aspectos por los cuales el médico forense se puede valer tanto en un paciente vivo como en un paciente fallecido para determinar la edad. Igual que también por los dientes. Entonces, una de ellas para determinar la edad ósea es por los huesos del carpo. En una radiografía anteroposterior de mama, derecha o izquierda. ¿Quedó clara la duda? Sí, doctor, eso más que todo se utiliza para saber cuánto tiempo va a crecer el niño, después cuándo va a entrar a la pubertad, algo así, Mira, ¿no? Porque eso le hicieron, le mira, comentó a mira. mi hijito. Hay aspectos que pueden predecir en el desarrollo óseo, pero no son tan 100%. Y sobre todo lo que dice, el niño va a crecer todavía más, es la presencia de la línea de cierre de las metáfisis. O sea, el hueso crece, el hueso es sólido, entonces el hueso crece a nivel de la unión de la epífisis con la diáfisis, que es lo que se llama metáfisis. Cuando ya ocurre el cierre metafisario, entonces ya sabemos que ese hueso no va a crecer, que ya cesó el crecimiento. Eso ocurre generalmente entre los 20 y los 21 años. Ahora, mientras no haya ocurrido el cierre metafisario, el hueso está creciendo. Muchas veces se puede confundir la línea de crecimiento óseo con fractura. Por eso en las clases anteriores hablamos de que en niños es importante comparar el lado sano con el lado del trauma. ¿Ya? ¿Quedó clara la duda? Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Uh-huh. ¿Alguna otra duda? A ver, está escribiendo en el chat. Gracias, gracias, gracias. Uh-huh. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, entonces nos vemos mañana a las 8:30, ¿no? A ver, Yulisa, usted pregunta, ¿qué cosa? Doctor, buenas tardes. ¿Ya tiene fecha para el examen? Mañana vamos a hablar de eso. Ya, gracias. No, 20:30, mañana 20:30. De noche, de noche. Ya, doctor. ¿Pero por qué?
Si en el horario está... Mira, escúchame, Yulisa, tú preguntas cuando hay fractura expuesta de fémur desplazada. La primera vista es anteroposterior. Anteroposterior. Es la primera vista que se indica. Y el diagnóstico de fractura expuesta es un diagnóstico clínico, porque vas a ver el hueso sobresalir por una solución de continuidad de la piel y las partes blandas. O sea, la fractura expuesta no necesitas hacer rayos X. Por la clínica, tú puedes perfectamente ya diagnosticarlo. Y la primera vista es la anteroposterior. ¿Entiendes? He de decirle que las radiografías de fémur, disculpen, las fracturas de fémur son fracturas que sangran mucho. El hueso, el fémur sangra mucho y rápido puede llevar al shock hipovolémico. Bien. Bien, entonces si no hay más dudas, hemos terminado la clase. Muchas gracias, tengan buenas tardes y nos veremos. Bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, gracias.